un nuevo video de Fit Boys. En esta parte de la historia se desarrollará nuevos acontecimientos importantes. Vamos a continuar con la novela. La leyenda del maestro de escuela de Harry Potter capítulo 181 al 190 capítulo 181 Li Dai Tao Jian. El cielo nocturno de arriba es oscuro. Solo hay unas pocas estrellas que brillan intensamente. Todos en el campo de Quidditch, ya fueran espectadores, árbitros o jugadores, sus ojos estaban atraídos por Harry Potter. Al mismo tiempo, quedaron impactados por la horrible noticia que trajo Harry. Casi nadie se dio cuenta de que Alastor Moody, uno de los árbitros y profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, salió cojeando del laberinto en ese momento. Ojo loco, Moody no fue a ver a Harry Potter como todos los demás, sino que fue en la dirección opuesta. Sin que nadie lo notara, caminó hacia el castillo con pasos extraños. El castillo estaba casi vacío. Después de todo, casi todos los estudiantes y profesores estaban en el campo de Quidditch, viendo la final del torneo de los Tres Magos. Ojo loco, Moody cruzó el pasillo, subió las escaleras y llegó hasta el octavo piso del castillo. Argus Filch, el conserje, estaba limpiando las ventanas. «Profesor Moody», dijo respetuosamente. Siempre tuvo un gran respeto por los profesores y Filch. «Buenas noches, señor Filch». Ojo loco parecía estar de buen humor. Esta expresión feliz no era común en el pasado y hacía que su rostro pareciera aún más feroz. Después de saludar a Filch, Moody continuó caminando hacia la oficina de Albus Dumbledore en el octavo piso, hasta que llegó al feo monstruo de piedra. Contraseña. El monstruo de piedra no descuidó su deber ni una sola vez, sino que detuvo seriamente al visitante. «Vino de hidromiel», respondió Moody. Fue la orden correcta, por lo que el monstruo de piedra se abrió paso y esperó a que Moody pasara antes de mirar a su alrededor nuevamente. Se oían conversaciones susurradas que provenían de la oficina del profesor Albus Dumbledore. Era la pared cubierta de retratos de antiguos directores y rectores de escuelas. En lugar de roncar en sus respectivos marcos como lo hacían en el pasado, se reunieron en un retrato en el medio, discutiendo algo. «No estés triste, Dalis». El director Chryzebra consoló a una bruja que estaba a su lado. «Oye, ¿cómo es que ese mocoso murió así como así?» Phineas Black suspiró. «Siempre sentí que tuvo una vida dura. Quizás sea solo un rumor. Esperemos a que Dumbledore regrese y le preguntemos con detalle», dijo el director Dexter Foster en voz baja. En ese momento se abrió la puerta de la oficina. Ojo loco, Moody, con el pelo gris, entró cojeando. Los retratos del director pensaron primero que Dumbledore había regresado, y todos miraron hacia la puerta. Cuando vio que era solo un profesor común y corriente, miró hacia otro lado, decepcionado. Moody se acercó al escritorio de Dumbledore y sacó una pequeña bolsa de su pecho. Luego vertió el contenido de la bolsa, poco a poco, sobre una rama alta y dorada detrás de la puerta. El polvo negro y gris parecía lo que quedaba de algo quemado. «Oye, deja de tirar cosas». Phineas Black no pudo evitar gritar. «Hay un fénix viviendo allí». «Sí». Los ojos mágicos de Moody se giraron hacia la parte posterior de su cabeza y miraron al director Black. Él parpadeó y lo miró suavemente. Su feroz apariencia asustó al director, que había vivido más de 100 años. «Un fénix». En ese momento, hubo un ligero temblor en las cenizas, y luego un polluelo diminuto y arrugado asomó la cabeza de entre las cenizas y miró a su alrededor. La mano cicatrizada de Moody tocó suavemente al polluelo y colocó algunas hojas de hierbas frente a ella. «¡Ay, Dios mío!». Black pareció un poco sorprendido. «¿No es este el pájaro tonto?». «Murió otra vez». «Fox no es tonto en absoluto». Moody dijo casualmente. «Es muy inteligente. Creo que tengo más voz que tú en este aspecto». Phineas Black no pudo evitar decir sarcásticamente. «Crecí viendo a esta estúpida ave y fui testigo de su renacimiento innumerables veces». Moody ignoró a Phineas y caminó hacia el escritorio de Dumbledore. Comenzó moviendo toda la plata, los libros y los periódicos de Dumbledore sobre la mesa. Luego comenzó a hurgar en sus bolsillos y los colocó en el espacio vacío de la mesa. Lo primero que sacó fue un mapa hecho en pergamino. «La broma ha terminado». Moody golpeó el mapa con su barrita y susurró. La escritura en el mapa desapareció poco a poco y pronto se convirtió en un trozo de pergamino común y corriente. Luego apareció una varita tan larga como un bastón y Moody también la arrojó sobre la mesa. A continuación había un cuaderno con una escritura densa y una botella de vino vacía y curvada. «¿Qué estás haciendo?».
Phineas Black preguntó con curiosidad. Moody continuó haciendo cosas extrañas. Se quitó la prótesis de su pierna derecha y la colocó al lado del banco de Dumbledore. Finalmente sacó el ojo mágico y lo colocó sobre el escritorio. Los retratos del director en la pared lo miraban con curiosidad y sorpresa. Mirando fijamente el rostro mutilado de Alastor Moody. Sí, la cara de Moody comenzó a deformarse. Las heridas rotas fueron restauradas gradualmente a la normalidad. La piel se volvió suave y la nariz rota volvió a crecer y se encogió de tamaño. El largo cabello gris se estaba acortando y volviéndose de color marrón oscuro. La pierna rota volvió a crecer en pocos segundos y un globo ocular gris apareció nuevamente en la cuenca del ojo calvo. Buenas noches, directores. El niño, que parecía tener solo 13 o 14 años, se dio la vuelta y saludó a los directores. A Phineas Black dejó escapar un grito extraño. Increíble. La barba de Merlín. Dexter Foster se frotó los ojos. Dalis, mira, gritó el director Chryzebra. Dejad de hacer ruido, lo vi. La directora de Lise de Bonte dijo con impaciencia, con los ojos todavía rojos. ¿Qué hiciste? Miró al chico que tenía delante y su tono se volvió más suave. Si no recuerdo mal, la persona en la que te transformaste con la poción multijugos hace un momento debería ser el profesor de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts. No. Jonar negó con la cabeza. De hecho, es un mortífago. Mientras hablaba, finalmente sacó una botella de cristal y la colocó junto con la pila de cosas. La botella de cristal contiene una pequeña cantidad de líquido transparente. Finalmente, Jonar se estiró. Una mirada de alivio apareció en su rostro y se hundió en la silla de Dumbledore, cruzando las piernas. Capítulo 182 Jon y Dumbledore, parte 2. ¿Qué tipo de persona es Albus Dumbledore? Rita Skeeter lo llamó un conspirador siniestro. Pero a los ojos de Harry Potter y los miembros de la Orden del Fénix, puede ser un anciano amable y majestuoso. Dumbledore es una combinación de contradicciones. Por un lado, sería amable con sus amigos, subordinados y estudiantes, les brindaría ayuda y confianza cuando estuvieran en los momentos más difíciles y no se preocuparía por sus errores pasados. Por otra parte, para ganar, haría cualquier cosa, incluso sacrificar su propia vida, por no hablar de las demás. Todo es solo su peón. Con su visión de futuro, Jonar puede tener un conocimiento profundo de Dumbledore, lo cual es una de sus ventajas. Así que en los años anteriores, había tratado de mantener la distancia de Dumbledore. Pero el destino parecía jugarle una broma. Desde el momento en que su nombre fue pronunciado en el Cáliz de Fuego, o más precisamente, desde el momento en que Buckbeak y Black fueron liberados en secreto hace un año, Jon se encontró firmemente atado a Dumbledore. En cierto sentido, esto no es algo malo. El año pasado, siguiendo a Dumbledore, aprendió mucho. Gran parte del conocimiento era algo que nunca habría podido aprender incluso si hubiera pasado 7 años en cualquier escuela de magia. Si fuera un mago común y corriente, podría sentirse conmovido por la confianza y las enseñanzas de Dumbledore, y abrumado por su encanto personal. Se dedicaría a Dumbledore y le serviría con todo el corazón. Y Dumbledore le preparará una gran partida de ajedrez, convirtiéndolo en una pieza del rompecabezas de la victoria al mismo tiempo. Dumbledore hará todo lo posible para darle un final relativamente perfecto al final. Esto es cierto para Newt Scamander, Severus Snape y Harry Potter, pero yo soy diferente. Él no era Newt, ni Snape, ni Harry. Él era Jon Hart. No caminaría con firmeza por el camino dispuesto para él por Albus Dumbledore. Esto era demasiado peligroso. Porque Jon siempre creyó que Dumbledore se sobreestimaba. Como viajero en el tiempo con visión de futuro, confiando en la ventaja de viajar en el tiempo, puedo hacer muchas cosas a la perfección. Pero eso no significa que tenga la capacidad para hacerlo. Al igual que pudo aplastar fácilmente a Fleur Delacour y Viktor Krum en el torneo de los 3 magos. Pero si tuviera que competir en una competición desconocida, podría quedar muy atrás. Esto no es autodesprecio sino un hecho. Soy apenas un estudiante de 3er grado y conozco mis propias limitaciones. Pero Dumbledore no sabía esto. Quizás a los ojos de Dumbledore, él era un genio incomparable. ¿Es un genio al mismo nivel que él y Grindelwald cuando eran jóvenes? Dumbledore puede pensar que ciertas tareas no son difíciles para él, pero en realidad pueden ser bastante peligrosas. Una vez que se pierde la bonificación del viaje en el tiempo y uno tiene que seguir el camino dispuesto por Dumbledore y enfrentar este peligro, el riesgo de muerte aumentará enormemente.
Jon no sintió la necesidad de correr tal riesgo. Así que Jon ha estado pensando en cómo deshacerse de su relación con Dumbledore durante los últimos 6 meses. Esto es difícil. Soy un guerrero de Hogwarts y el estudiante favorito de Dumbledore. Me temo que la mayor parte del mundo mágico ya sabe esto. Quizás antes del torneo de los 3 magos todavía existía la esperanza de trasladarse a Francia, pero después de eso, se convirtió en una quimera. No había ninguna razón para romper con Dumbledore, y Jon no tenía el coraje para hacerlo. Jon lo sabía profundamente desde que Dumbledore puso su nombre en el cáliz de fuego. Jon estaba seguro de que solo podía ser él, nadie más podía hacer eso. Pero todavía hay una posibilidad. Antes del segundo proyecto, Jon pensó en esta oportunidad. Es decir, que Jonar muera. Solo la muerte puede acabar con todo. Afortunadamente, el tercer proyecto le da a Jon la oportunidad de morir. Se habló mucho menos de los retratos de los protagonistas en las paredes. Después de un breve momento de conmoción y alegría, pronto se dieron cuenta de que algo andaba mal. Todos los directores regresaron a sus respectivos retratos, esperando en silencio los resultados posteriores. La puerta de la oficina del director se abrió de golpe. Albus Dumbledore entró. Preguntó seriamente, mirando a Jon. Los ojos de Dumbledore no mostraban sorpresa, sino confusión. Alastor Moody es un mortífago. Jon se levantó y le hizo lugar a Dumbledore. Para ser más precisos, es el mortífago Barty Crouch Jr. Disfrazado. Es el hijo del señor Crouch. Sigue vivo y ha regresado para servir a los mortífagos y ha asesinado a su padre. Dumbledore no se sentó, permaneció allí de pie. Incluso después de escuchar una noticia tan impactante, la expresión de Dumbledore no cambió en absoluto. He hecho algunas conjeturas entonces, ese cuerpo... ¿Sí? Jon asintió. Me atacó y usó la maldición Imperius para intentar controlarme, pero, por suerte, Fawkes me salvó. Me liberé de la maldición Imperius y lo derribé. Siempre llevo conmigo el suero de la verdad porque es la primera poción avanzada que hice bajo la instrucción del profesor Snape. Jon explicó con calma, después de dárselo a Barty Crouch Jr. Aprendí un plan asombroso. El cáliz de fuego es en realidad un traslador que lleva a una tumba. Enviará allí al campeón del torneo de los 3 magos, Harry Potter, y usará su sangre para resucitar a quien tú sabes. Voldemort, el nombre correcto. Dumbledore frunció el ceño. Eres lo suficientemente fuerte, así que no tienes por qué temer a nada. Jon sonrió y miró a Dumbledore en tono de disculpa. Pero lo siento, no creo estar calificado. Y luego, Dumbledore no continuó corrigiendo la dirección de Jon. Jon cogió un ratón plateado de la mesa y jugó con él con cuidado, mientras decía casualmente. Entonces me di cuenta de que había hecho algo mal porque Barty Crouch me dijo que, además de él, el otro cerebro de todo el plan era Peter Pettigrew, y el señor Pettigrew. Mientras hablaba, Jon colocó el ratón plateado nuevamente sobre la mesa. Entonces, sé que si no continúo con esta acción, podría arruinar tu plan. Jon dijo con una sonrisa. Entonces, aunque no sé si lo que hice está bien. En ese momento, Jon sintió los ojos azules de Dumbledore mirándolo. Bajó la cabeza, extendió la mano y se burló de Fox, que todavía tenía solo el tamaño de un puño. Capítulo 183. Laberinto. Retrocedamos unas horas. Eso fue por la tarde, cuando recién había comenzado el tercer evento de la competición de los 3 magos. Mientras el señor Ludo Bachman hacía sonar un breve silbato, Jonart entró en el laberinto entre los vítores del público. Después de entrar al laberinto, Jon inmediatamente redujo el paso y miró a su alrededor tranquilamente. Él está esperando a alguien. Para ser precisos, esperando al falso Moody, o Barty Crouch Jr. Es por esto que Jon rescató deliberadamente a 4 rehenes al mismo tiempo en la segunda misión. Si se rescatan 4 rehenes, entonces los demás concursantes no tendrán rehenes que rescatar, especialmente a Harry Potter. De esta forma, la puntuación de Harry será mucho más baja que la suya, y entrará al laberinto mucho más tarde que el suyo. En esta situación, la persona más ansiosa es sin duda Crouch Jr. Entró al laberinto con casi 1 hora de antelación, lo que significaba que Harry Potter, que solo pudo entrar más de 1 hora después, tenía muy pocas posibilidades de sostener el cáliz de fuego. Esto es inaceptable para Crouch Jr. ¿Quién quiere usar la sangre de Harry para resucitar a su amo Tom? En los meses posteriores al segundo proyecto, Jon había sido extremadamente cauteloso y, con la protección de la garantía de Dumbledore, no le dio a Crouch Jr.
Ninguna oportunidad de lastimarlo. Para garantizar que Harry obtenga el trofeo, Barty Crouch Jr. solo tiene una opción. Luego entraría al laberinto en nombre de un árbitro, y luego se tiraría al laberinto por supuesto. Jon lo consideró desde la perspectiva de Crouch Jr. Estaba más inclinado a creer que Crouch Jr. intentaría controlarse con la maldición Imperius y le ordenaría matar a Fleurocrun, lo que sería un poco más conveniente. El joven Crouch es realmente un excelente mago. Fue un muy buen estudiante durante su estancia en Hogwarts, y más tarde aprendió mucho de su maestro Tom. Sin embargo, en opinión de Jon, Crouch Jr. no tenía mucha experiencia práctica. Después de todo, fue enviado a Azkaban tan pronto como se graduó, y luego fue encerrado en casa por su padre con la maldición Imperius durante tantos años y fue liberado hace solo unos meses. Después de conectarse accidentalmente con Fawkes, y con su habilidad en oclumancia, que podía contrarrestar eficazmente la maldición Imperius, Jon sintió que tenía una buena oportunidad de ganar y que valía la pena arriesgarse. El desarrollo real fue más o menos como estaba previsto. Menos de 5 minutos después de entrar al laberinto, Jon se encontró con un dementor. Justo cuando invocó a su Patronus y partió al dementor por la mitad, el falso Moody apareció detrás de él. Gracias al ojo mágico que podía ver a través de todo y al mapa del merodeador de Harry Potter, el falso Moody encontró a Jon sin mucho esfuerzo. Imperio. Todo lo que podía oír era la voz ronca de Moody detrás de mí. Jon sintió que su mente estaba en blanco, y al mismo tiempo sintió una fuerte sensación de felicidad que lo hizo incapaz de controlarse. Sin embargo, rápidamente utilizó la técnica de cierre cerebral para expulsar esta emoción extraña de su mente. Al mismo tiempo, la voz esperanzada de Fawkes resonó desde lo alto del laberinto. El Fénix es una criatura que, al igual que el pájaro dardo, tiene la capacidad natural de viajar por el espacio. Cuando Jon escuchó los pasos de Moody, inmediatamente presionó la marca del Fénix en su hombro. Las preciosas hierbas con las que había alimentado a Fawkes durante varios meses no fueron en vano. Los efectos combinados del canto del Fénix y la oclumancia ayudaron fácilmente a Jon a liberarse del control de la maldición Imperius. El valiente Fawkes se abalanzó sobre el falso Moody, dejándole varias marcas de garras en la cara, y al mismo tiempo le arrancó vivo su ojo mágico de la cuenca del ojo. El exasperado falso Moody disparó un rayo de luz verde al Fénix. El pobre zorro cayó al pasillo del laberinto como una cometa con una cuerda rota, y se convirtió en un montón de cenizas negras y grises. Aunque la atención del falso Moody se centró en Fawkes, no se dio cuenta de que estaba controlado por la maldición Imperius. Jon levantó su varita, apuntó al falso Moody y rugió: «Dejar estupefacto». Sin ninguna sorpresa, Jon y Fawkes noquearon al falso Moody. Después de usar la maldición de la onda para quitarle la varita falsa de Moody, Jon usó la maldición destrozadora para romperle los dos brazos a la otra persona. Después de asegurarse de que Moody había perdido por completo su capacidad de luchar, Jon recogió poco a poco las cenizas en las que se había convertido Fawkes después de su muerte y las puso en la bolsa. Enervar. Despertó al falso Moody del coma y dejó caer unas gotas de suero de la verdad en su boca. El falso Moody se transformó lentamente en Barty Crouch Jr. Y luego dijo la verdad poco a poco. Incluyendo cómo escapó de Azkaban, cómo ser controlado por el padre Barty Crouch en casa con la maldición Imperius, cómo se manifestó la magia oscura en el mundial, cómo fue rescatado por Voldemort y Colagusano, y luego controló a su padre con la maldición Imperius. Luego usó el nombre de su padre para engañar a Moody para que abriera la puerta, y luego él, su padre y Colagusano sometieron a Moody. Por supuesto, también estuvo su ayuda a Harry en varios proyectos durante el año pasado. Y al final, mató a su padre con sus propias manos. Jon estaba familiarizado con todo esto, pero aún así lo anotó todo en su cuaderno. Por supuesto, también le hizo más preguntas a Barty Crouch Jr. Por ejemplo, los detalles de su contacto con Voldemort y Colagusano, sus direcciones mutuas, etc. Hay incluso menos contenido del que uno podría imaginar. Este devoto mortífago solo había estado en contacto con su amo Tom durante unos días antes de llegar a Hogwarts como agente encubierto. Jon escribió todo esto en su cuaderno. Después de aprender todo lo que quería saber de Barty Crouch Jr., Jon sacó una pequeña botella de poción multijugos que contenía su propio cabello y la vertió en la boca de Barty Crouch Jr. Mientras observaba cómo Barty Crouch Jr.
se transformaba gradualmente en su apariencia. Jon sacó la tetera que llevaba colgada del cuello, que aún contenía un poco de poción multijugos. Jon bebió la poción multijugos que contenía el cabello de Moody, y luego trasplantó las prótesis y el ojo mágico de Moody en sí mismo. Después de cambiar de ropa con Barty Crouch, quien se había convertido en él mismo, Jon encontró el mapa del merodeador en su bolsillo. Con el mapa del merodeador y el ojo mágico, el laberinto ya no es un problema. Jon puede usar sus ojos mágicos para ver qué hay detrás de la pared, y así evitar fácilmente las trampas que lo rodean. Le tomó menos de 20 minutos llegar al cáliz de fuego con el inconsciente Jon Art. 3 arañas gigantes de 8 ojos acechaban en la esquina, listas para atacar a los concursantes. Jon arrojó unas cuantas esporas de la red del diablo sobre unos minutos más tarde, todas las arañas gigantes de 8 ojos se asfixiaron hasta morir. Caminando cerca del cáliz de fuego, colocó allí al inconsciente Jon Art. Luego colocó los cadáveres de 3 arañas gigantes de 8 ojos horizontalmente junto a Jon Art. Capítulo 184 Confrontación. El ambiente en la oficina del director parecía un poco extraño en ese momento, especialmente después de que Jon contó lo que hizo en el laberinto. En realidad, Albus Dumbledore levantó la cabeza y preguntó con seriedad: ¿qué pasa con el señor Krum y la señorita Delacour? Jon asintió. Para asegurarme de que Harry Potter pudiera recoger el cáliz de fuego, me transformé en el profesor Alastor Moody y los encontré según la ubicación que me indicaba este mapa. Los desmayé y encendí una señal roja para ayudarlos. Mientras hablaba, Jon señaló el mapa del merodeador que estaba sobre la mesa. Dumbledore frunció el ceño ligeramente. No creo que esto vaya contra las reglas, profesor. Jon preguntó. No hay ninguna regla en el tercer evento que diga que los concursantes no pueden atacarse entre sí en el laberinto. Por supuesto. Dumbledore asintió solemnemente. En cierto sentido, Jon, me ayudaste mucho. Luego se quedó en silencio. La expresión en el rostro del director parecía un poco sombría. Se sentó en la silla y dio unas palmaditas suaves al escritorio. El feo pajarito miró de mala gana las hierbas que tenía a su lado, luego batió sus alas y voló al lado de Dumbledore. ¿Puedo saber el motivo? Después de un largo silencio, Dumbledore levantó la cabeza. Jon ciertamente entendió lo que Dumbledore estaba preguntando. ¿Por qué tengo miedo? Jon respondió honestamente. Solo soy un mago nacido en una familia no mágica, y el objetivo del que quien tú sabes y sus seguidores intentan deshacerse. Tengo a mis padres, y ellos son impotentes. Cualquier mortífago puede matarlos brutalmente. Acabo de decirte que eres el mago más poderoso del mundo, así que no tienes que temerle a quien tú sabes y puedes llamarlo por su nombre. Pero yo soy diferente. Solo soy un estudiante de tercer año, puede que tenga talento, pero solo quiero pasar estos años en Hogwarts en paz. Jon suspiró, luego levantó la cabeza y miró directamente a los pálidos ojos azules de Dumbledore. Entonces, profesor Dumbledore, ¿por qué puso mi nombre en el cáliz de fuego? ¿Puedo saber por qué? Jon añadió. Toda la oficina del director quedó en completo silencio. Casi todos los retratos del director miraban fijamente hacia este lado, todos contenían la respiración y trataban de no emitir ningún sonido. El feo pajarito sobre el escritorio pareció darse cuenta de que algo andaba mal. Enterró la cabeza entre sus alas, a las que aún no les había crecido ninguna pluma, por miedo. Dumbledore abrió la boca. En ese momento Jon casi sintió que quería decirle algo. Pero el director finalmente se contuvo. Lo siento, Jon, la voz de Dumbledore se volvió un poco baja. Soy una persona muy egoísta, mucho más egoísta de lo que puedas imaginar. Esto nunca ha cambiado. Yo también, profesor. Jon asintió. Soy una persona muy tímida, mucho más tímida de lo que crees, pero tu pequeño cerebro es más flexible de lo que pensaba. Dumbledore levantó la cabeza. Para ser honesto, siempre pensé que podía planearlo todo, pero nunca esperé que ocurriera un accidente así. Quizás sea porque me sobreestimaste. Jon se encogió de hombros. Por eso cometiste un error tan grave. Entonces, ¿qué vas a hacer a continuación? Dumbledore preguntó suavemente. Jon Art está muerto. Jon dijo con calma. Quien tú sabes lo mató personalmente, así que este nombre ha desaparecido de este mundo. Tanto los mortífagos como quien tú sabes lo olvidarán. Para que no se den cuenta de que un joven mago ha aparecido en Francia, dijo Jon con un dejo de súplica. Profesor, necesito su ayuda. ¿Mi ayuda? Dumbledore quedó atónito. ¿No tienes muchos amigos en París? O Boston estaría bien. Jon sonrió rápidamente y dijo.
Quizás podrías escribirme una carta de presentación. A Dumbledore pareció llevarle unos segundos comprender el significado de esta declaración. ¿No estás muerto?, preguntó con una sonrisa. Sí, así que mejor me quedo a salvo en Beaux Batons o Ilvermorny para que los mortífagos y los que ya saben quién soy no sepan que sigo vivo. Señor Hart, ¿no le parece que su petición es un poco excesiva?, dijo Dumbledore con una sonrisa. Ah, casi lo olvido. Ron se dio una palmada en la frente y sacó un cuaderno de su bolsillo. ¿Qué es esto? Dumbledore parecía un poco interesado. Te comenté que le di a Barty Crouch Jr. un suero de la verdad, y me dio mucha información. Ron extendió el cuaderno sobre la mesa. Entre ellas, hay una noticia muy impactante. Aunque Barty Crouch Jr. es un fiel seguidor del misterioso hombre, en realidad no lo conoció hasta agosto del año pasado. El tiempo que se conocieron también fue muy breve, solo unos días. En realidad, eran desconocidos entre sí. Ron hizo una pausa y continuó. Pero quien tú sabes confía mucho en Crouch Jr. Después de todo, son sus padres adoptivos, así que es comprensible. Así que usé el suero de la verdad para aprender algunos detalles como cómo se dirigía a quien tú sabes y a Colagusano, y el tono de su voz. El tono de Dumbledore, que antes era un poco frívolo, de repente se volvió serio. Entonces, es Jonar quien murió, pero Alastor Moody, el profesor de defensa contra las artes oscuras, todavía está vivo. Ron dijo con una sonrisa. ¿Estás dispuesto a ayudarme a infiltrarme entre los mortífagos? Dumbledore miró a Ron con cierta incredulidad. No, mis habilidades de actuación obviamente no son lo suficientemente buenas. Ron negó con la cabeza. Pero es obvio que hay un candidato más adecuado. Le guiñó un ojo a Dumbledore. Dumbledore pareció entender, y una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Creo que Alastor estaría encantado de hacer esto, sobre todo después de haber estado encarcelado por un mortífago durante un año. Estaría encantado de traer a más culpables a Azkaban. Entonces, Jonar debe morir, ¿verdad, profesor? Ron preguntó tentativamente. Entonces, ¿puedes aceptar mi petición? Creo que sí, dijo Dumbledore suavemente, pero antes de eso, tengo una petición. Capítulo 185. El ministro enfadado. ¿Qué petición? Ron preguntó rápidamente. Albus Dumbledore no parecía tener prisa. Pero tendré que contarte sobre esta solicitud más tarde. Dijo con calma, porque ahora tenemos que preparar algunas cosas. Cuando el hombre misterioso regrese, aún habrá muchas cosas de las que tendré que ocuparme. Mientras hablaba, saludó a Ron sin negarlo, luego se dirigió hacia la puerta de la oficina. Ron dudó un momento, pero decidió seguirlo. Tan pronto como salió de la oficina semicircular, Ron sintió como si le hubieran vertido un balde de agua fría en la cara, bajo la cabeza, y todo su cuerpo se sintió irreal, como si se hubiera fusionado con el entorno que lo rodeaba. Dumbledore se dio la vuelta y asintió levemente hacia él, indicándole que lo siguiera. Hechizo de desilusión. Sin duda no era la primera vez que Ron entraba en contacto con ese hechizo. Dumbledore lo había usado en él en esta época hacía un año para rescatar al hipogrifo Buckbeak. Siguiendo a Dumbledore, el invisible Ron bajó por la escalera de caracol. Al pasar junto al feo monstruo de piedra, Ron notó que éste le guiñaba un ojo y le mostraba una sonrisa ronca. Pero solo fue por un momento, y el monstruo de piedra rápidamente levantó la cabeza y volvió a su calma habitual. Porque al otro lado había varias personas discutiendo a gritos. A Ron no le costó demasiado esfuerzo identificar que una de las voces pertenecía a la profesora Minerva McGonagall, otra al profesor Severus Snape. En cuanto a la última voz nerviosa y algo divertida, parecía pertenecer al ministro de magia, Cornelius Fudge. La voz de Fudge sonaba un poco tensa. ¿Qué pasa? Dumbledore salió y preguntó en voz alta. Ron aprovechó para caminar silenciosamente hacia un rincón para que los dos profesores y el ministro no lo notaran. Minerva y Severus me dijeron que realmente creyeron la historia falsa y divertida que contó el chico, que realmente creyeron que el hombre misterioso había regresado, dijo Fudge tartamudeando. Así es. Dumbledore asintió. Yo también lo creo. Esto es imposible. Fudge se esforzó por poner una expresión increíble. Deberías saberlo, Dumbledore. El hombre misterioso ha desaparecido durante 13 años completos. Hace tiempo que quedó reducido a cenizas, pero ya ha vuelto. No hubo fluctuación en el tono de Dumbledore, parecía estar diciendo: crié un pájaro estúpido, se perdió hace unos días y ahora ha vuelto, tan relajado. Estás bromeando, Dumbledore. Fudge parecía un poco enojado.
Sin ninguna prueba, creíste las palabras de un chico vanidoso y ridículo. Insistió en decirnos, el año pasado por estas fechas, que Sirius Black era inocente, y luego este chico, Harry Potter. No hables así de Potter. Gritó la profesora McGonagall. Esta es la verdad. Fudge golpeó el suelo con fuerza. Leí el profeta. Dice, no creo que la evaluación que Rita Skeeter hace de Potter sea objetiva en absoluto. La profesora McGonagall se puso delante de Fudge, con los labios fuertemente apretados. Ministro. El último nombre casi fue gritado. Fudge parecía sentirse intimidado por ella y no pudo evitar dar unos pasos hacia atrás. Potter no mintió. Snape también dio unos pasos hacia adelante, su voz sonaba un poco sombría. Porque el otro chico no moriría sin ninguna razón. Después de decir eso, se abrió las mangas. Desde la perspectiva de Jon, podía ver claramente lo que había en el brazo derecho de Snape. Un esqueleto enorme con un enorme pitón saliendo de la boca del esqueleto como si fuera una lengua. Para ser más precisos, es una brillante marca del diablo oscuro. Nos está llamando. El tono de Snape sonaba como si acabara de regresar del infierno. Su poder ha sido restaurado. ¿Sabes a quién me refiero? Ouch. Fudge dejó escapar un grito extraño como si algo lo hubiera mordido. Dio un paso atrás apresuradamente y casi tropezó con un pie estirado por el monstruo de piedra. Parecía que esta estúpida piedra lo hizo a propósito. Max, este colegio está lleno de locos, gritó Cornelius Fudge histéricamente. No sé qué trucos están haciendo tú y tu gente, Dumbledore, pero ya he oído suficientes. Dumbledore, mira lo que has hecho. Permitiste que un basilisco asesino campara a sus anchas por la escuela durante medio año. Permitiste que un feroz fugitivo, Black, entrara en el campus muchas veces. Contrataste hombres lobo, retuviste a un semigigante y decidiste que enseñar a los alumnos sin consultar al Ministerio de Magia, rugió Fudge, furioso. Ya he tenido suficiente. Mientras hablaba, retrocedió. Cuando se retiró al final del pasillo, Fudge de repente levantó la cabeza. No volverá, Dumbledore. No puede. Sin embargo, al ver la expresión determinada de Dumbledore, sintió como si le hubieran dado en la frente un fuerte puñetazo. El ministro de magia finalmente huyó de allí. Las expresiones en los rostros de la profesora McGonagall y el profesor Snape parecían extremadamente enojadas. Sin embargo, Dumbledore les dio órdenes con calma. Minerva, por favor ve a la cabaña de Hagrid y llama a Hagrid. Si Madame Maxime está dispuesta, ella también puede venir. Sí, director. La profesora McGonagall asintió. Severus, ve al sauce boxeador y firma con el perro negro grande y vivaz que está allí. Ten cuidado de que no te muerda. El profesor Snape pareció un poco sorprendido por la orden, pero finalmente asintió. En la puerta del despacho del director, solo quedaba Albus Dumbledore. Por supuesto, también está Jon, que estaba bajo la maldición de la desilusión. Cornelius y su comunidad mágica han vivido una vida estable durante más de 10 años. Han perdido el coraje. Dumbledore parecía hablar consigo mismo. Así que, ante una amenaza real, su primera opción es escapar y elegir engañarse a sí mismos. Director, está utilizando al ministro para burlarse de mí. Jon no pudo evitar hablar en las sombras. Claro que no. Dumbledore negó con la cabeza. Hay muchas formas de escapar, pero personalmente creo que es un poco estúpido enterrar la cabeza en la arena como un avestruz. Jon no sabía cómo responder. Vamos. Dumbledore sugirió. Tenemos que ir a ver al pobre Alastor. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voices. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 186. El hombre en la caja de madera. A maldición Imperius para obligarlo a revelar algunos detalles de su vida diaria. Al mismo tiempo, se arrancaba algunos mechones de cabello todos los días. Después de decir todo esto, Ojo Loco Moody volvió a mirar a Dumbledore. Albus, ¿qué tal eso? Si ve? Está muerto, dijo Dumbledore con calma. Voldemort lo mató. Voldemort, esto es imposible. Moody parecía un poco aturdido. Nada es imposible. Dumbledore le contó brevemente a Moody sobre la muerte de Barty Crouch Jr. Pero no mencionó la existencia de Jon. Entonces está muerto, murmuró Moody, y Voldemort ha vuelto. Moody no parecía demasiado sorprendido por la resurrección de Voldemort. Al menos es mucho mejor que el Fudge anterior. Así es. Dumbledore asintió y le entregó un cuaderno a Moody. Cabe destacar que Barty Crouch Jr. tiene muy poco contacto con Voldemort. Aunque es leal, ni siquiera es un mortífago cualificado. Ni siquiera lleva la marca del Señor Tenebroso. Dijo Dumbledore lentamente.
Los ojos ligeramente débiles de Moody brillaron con luz. Dijo apresuradamente. Albus, además de ti y de mí, ¿quién más sabe que Barty Crouch Jr. está muerto? Hay otro amigo joven, pero en él se puede confiar. Muy bien. Ojo loco, Moody asintió y una sonrisa apareció en su rostro feroz y débil. Ese idiota lleva un año entero disfrazándose en Hogwarts, ahora me toca a mí disfrazarlo. Capítulo 187 en Hogwarts, parte 3. Unos minutos más tarde, la señora Pomfrey llegó apresuradamente. Pero antes de eso, Dumbledore había usado transformaciones para hacer que el rostro de Moody, que había sido deformado debido a la debilidad y delgadez, volviera a ser más redondo. Su cabello roto también volvió a crecer. Esto también hizo que la apariencia actual de Ojo Loco Moody pareciera menos extraña de lo habitual. Profesor Moody. La señora Pomfrey entró y no pudo evitar gritar. Director Dumbledore, ¿qué le pasa? Alastor tuvo problemas en el laberinto. Dumbledore explicó, pero creo que debería poder recuperarse después de unos días de descanso. Déjemelo a mí, director. La señora Pomfrey rápidamente sostuvo al verdadero Ojo Loco Moody y lo llevó al hospital de la escuela. Antes de irse, Moody le extendió la mano a Dumbledore. No te preocupes, Alastor, dijo Dumbledore desde atrás, enviaré tu ojo mágico, tu prótesis y tus muletas en un momento. Cuando Moody y Madame Pomfrey se marcharon, Dumbledore sacó a Ron de la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras. ¿A dónde deberíamos ir ahora? Ron preguntó apresuradamente en las sombras. Pero antes de que Dumbledore pudiera responder, Albus. Se escuchó una voz sin aliento detrás de ellos. Era un retrato. El director Phineas Black apareció en un retrato al lado. ¿Qué pasa, Phineas? Dumbledore preguntó sorprendido. ¿Por qué no me lo dijiste que ese gran perro negro era en realidad mi maldito bisnieto que traicionó a su familia y su linaje? Phineas Black gritó. Creo Dumbledore sacó la lengua. Quizás lo olvidé. Maldita sea, será mejor que vuelvas a la oficina. Phineas suspiró. Mi cabrón bisnieto está a punto de pelear con el profesor de pociones. ¿En serio? Vuelvo enseguida. Dumbledore asintió hacia el retrato. Me temo que tengo que disculparme por un momento, Ron. Dumbledore saludó a Ron desde las sombras. Ya puedes caminar por la escuela. El encantamiento desilusionador durará varias horas. Solo regresa a mi oficina antes de las 12 de esta noche. Después de decir eso, Dumbledore se apresuró a subir las escaleras. Esta vez fue el turno de Ron de quedarse atónito. Dumbledore desapareció de la vista en unos segundos. Lo dejaron solo en la calle, en el pasillo del cuarto piso. Dudó un momento y miró a su alrededor. Olvídalo, hagamos lo que dijo Dumbledore y caminemos por la escuela. Ron tomó la decisión. Bajó las escaleras. Como era invisible, tuvo que evitar deliberadamente a los estudiantes en las escaleras. Estaba oscureciendo y solo había unas pocas personas en las escaleras. A lo largo del camino, Ron vio muchas caras conocidas. Algunos pueden ser nombrados y otros no. Vio a Zacharias Smith caminando hacia la sala común de Hufflepuff con la ayuda de varios estudiantes de Hufflepuff. La mano derecha de Zacharias estaba cubierta con vendas. Estos estudiantes de Hufflepuff, que normalmente eran extremadamente activos, apenas dijeron una palabra durante el camino. Junto a la sala común, Cedric Diggory se apoyó en la ventana, disfrutando tranquilamente de la brisa y mirando el paisaje exterior. Q-Sand estaba a su lado, como si lo consolara. Ron se detuvo y observó en silencio. Pero no lo siguió porque tenía miedo de que lo descubrieran al dar vuelta el barril. Ron continuó vagando sin rumbo por el castillo. Salí del sótano y llegué al pasillo. La atmósfera aquí se ha vuelto más solemne que nunca. Ron apenas podía oír risas o charlas, y el salón estaba casi en silencio, a excepción de la mesa de Slytherin, que era un poco ruidosa. En la mesa de Hufflepuff, Anna Abbott, Eloise Midgen y Susan Bones tenían los ojos rojos. Al mismo tiempo, Ron también vio al fraile gordo, el fantasma de Hufflepuff con quien tenía una buena relación. Flotó silenciosamente frente a la puerta del salón, sin decir nada. Ned, casi decapitado, el fantasma de Gryffindor, estaba allí para consolarlo. No estés triste. ¿Y si se convierte en un fantasma como nosotros? Pero no murió en Hogwarts, suspiró el monje gordo. Deja de hablar, es solo la muerte de una persona. El fantasma del profesor Vince apareció de repente. Era raro que apareciera fuera del aula de historia de la magia mientras hablaba, no pudo evitar suspirar. Ron salió del castillo. Luego, mientras deambulaba sin rumbo, llegó por primera vez al invernadero.
A través de la ventana del invernadero, vio al profesor Sprout desplomado en un montón de malas hierbas. Su cuerpo estaba cubierto de tierra, pero ella no se daba cuenta en absoluto. La profesora Sprout parecía más decadente que nunca. Ron llegó a Hogsmeade nuevamente y vio a Hermione Granger sentada tranquilamente junto al lago. Ron Weasley se acercó a ella y le preguntó en voz alta: ¿No vas a ver a Harry, Hermione? Tuve primero una sonrisa algo sombría apareció en el rostro de Hermione. Estaré en silencio por un rato. Ron la miró por unos segundos y finalmente se fue. Hermione recogió las piedras que estaban cerca y las arrojó al lago una por una. Finalmente, Ron llegó al campo de Quidditch. Al borde del laberinto de la cancha, Fleur Delacour y Víctor Krum no se marcharon. Sus ojos todavía miraban en dirección al laberinto. Después de pensarlo detenidamente, decidió regresar al castillo. Principalmente, Ron también quiere encontrar un lugar donde calmarse. Primero caminó hasta el 8º piso y llegó a la sala de los menesteres, listo para entrar y echar un vistazo. Después de todo, todavía quedaban 2 horrocruxes aquí, aunque no estaba seguro de si debía destruirlos ahora. Pero alguien ya está aquí. Natalia Pavlova está aquí, al lado del cuadro del troll golpeando a Panamá y frente a un espejo. La niña tenía una expresión extraña en su cara. Ella intentó con todas sus fuerzas sonreírle al espejo. Pero cada vez que me río, es tan feo, y sigo llorando cuando me río. Al final Ron no se acercó a la sala de los menesteres. Luego caminó lentamente desde el 8º piso hasta el sótano. Durante ese tiempo Ron pasó por el retrato en la cocina. Le pareció oír un sonido que venía de la cocina, como el sollozo de un elfo doméstico. Ignorando la voz, Ron continuó caminando. Finalmente, llegó a la puerta del aula de pociones. Ron hizo una pausa. Porque oyó una voz que venía desde dentro, la voz de Astoria y su hermana. Capítulo 188. La petición de Dumbledore. Ron quería irse en silencio otra vez como lo hizo antes. Pero al final decidió parar. Empujando suavemente la puerta del aula de pociones, disminuyó la velocidad y entró. El movimiento era tan silencioso que las 2 chicas que estaban dentro ni siquiera notaron que una persona invisible había irrumpido en el aula. Astoria se sentó en su asiento habitual en la clase de pociones y Daphne Greengrass se sentó en el asiento habitual de Ron. Una cadena de lágrimas fluyó silenciosamente por el triste rostro de Astoria, pero no hubo sonido de llanto, ella simplemente dejó que las lágrimas fluyeran continuamente. Las lágrimas parecían fluir sin cesar y nunca detenerse. Sus ojos estaban un poco hinchados por el llanto, lo cual era desgarrador de ver. El espejo de 2 caras que Ron había comprado antes estaba colocado sobre la mesa frente a ella. Desafortunadamente, el otro espejo estaba envuelto de forma segura en pergamino y colocado en el bolso de Ron. Entonces no había forma de que ella pudiera ver nada. Pero sus ojos hinchados nunca se apartaron del espejo. Daphne Greengrass abrazó fuertemente a su hermana. Olvídate de todo esto, lo consoló suavemente. Piensa que esto es solo una pesadilla, como si nunca hubiera aparecido. No lo creo, hermana, no lo creo, dijo Astoria con voz ronca. Ron me lo prometió claramente, dijo que visitaría nuestra casa al final del semestre, obviamente, en unos días. Este semestre terminará. Está muerto. No lo puedo creer, vi claramente sus ojos en el espejo, sollozó de nuevo. El llanto ronco sonaba tan amargo, como si hubiera sido empapado en agua de Coptis. Desafortunadamente, el consuelo de Daphne no pareció tener ningún efecto y ni siquiera hizo que su hermana se sintiera un poco mejor. En cambio, las lágrimas aparecieron en su propio rostro. Ron sintió que sus emociones poco a poco se iban saliendo de control. También empezaron a dolerle los ojos. Ron quería correr hacia ella, abrazarla, sostenerla en sus brazos y decirle que todavía estaba vivo si no fuera por el bloqueo cerebral que lo obligaba a mantener la cordura que le quedaba. La cordura que le quedaba a Ron le impidió hacerlo. Después de todo, una vez que estés expuesto, todas tus acciones anteriores serán en vano. Respiró hondo y se obligó a salir del aula de pociones. Los sollozos de Astoria todavía resonaban en mis oídos. Ron se tapó los oídos y huyó de allí. Corrió una larga distancia. Finalmente, se detuvo nuevamente. Luego sacó el otro lado del espejo de 2 caras de su bolsillo y abrió con cuidado el pergamino que lo envolvía. A través del espejo bidireccional, vio claramente el rostro de Astoria y la escuchó llorar. Sin embargo, Astoria no podía ver nada debido a la maldición de la desilusión en Ron. Suspiró suavemente, luego envolvió nuevamente el espejo en pergamino y lo puso en sus brazos. Ya era tarde, aunque todavía no eran ni las 12.
Pero Jon ya no quería deambular por el castillo, por lo que fue directamente al 8º piso. En la puerta de la oficina del director, el feo monstruo de piedra entrecerró los ojos y notó que Jon se acercaba. Sin embargo, el monstruo de piedra pareció percibir que Jon estaba de mal humor, se apresuró y fingió mover una de sus patas sin querer para abrir paso. Después de ver a Jon pasar, el monstruo de piedra respiró aliviado. Al entrar en la oficina de Dumbledore, Jon notó que había signos evidentes de pelea tanto en las paredes como en las estanterías. Jon incluso vio marcas de garras en el borde de un retrato. No sabes cómo el profesor Snape le dio una lección a mi despreciable bisnieto, dijo el director Phineas Black con una cara radiante. En circunstancias normales, Jon definitivamente iría a unirse a la diversión. Lamentablemente hoy no estaba de humor. Albus Dumbledore, con gafas de media luna, estaba leyendo un periódico en su escritorio. Profesor. Jon recordó suavemente. ¿Ya lo has decidido? Dumbledore levantó la cabeza y preguntó suavemente. Jon dudó por un momento, pero finalmente asintió. Acabo de contactar con unos amigos en Francia. Dumbledore pareció no notar la extraña mirada en el rostro de Jon. Continuó. Tendrás una nueva identidad, un estudiante de 4º año en Beaux Batons. Ya se lo comenté a la señora Maxime y ella estuvo de acuerdo. Dumbledore continuó. Por supuesto que no sabe que eres Juneart. Acabo de decirle que eres un pariente lejano mío. Mientras hablaba, Dumbledore le entregó un conjunto completo de materiales. Jon echó un vistazo rápido y descubrió que no había nada malo con el material. Profesor, Jon sintió que su voz se volvía un poco ronca. Por supuesto, Jon. El tono de Dumbledore de repente se volvió serio. Te mencioné antes que también tengo una petición para ti. Después de caminar por la escuela por la tarde, Jon casi se olvidó de ello. Adelante, director, dijo Jon rápidamente. Antes que nada, esto es solo una petición. Depende de ti aceptar o no. La voz de Dumbledore se volvió muy suave. Creo que ahora tienes una nueva identidad. Jon asintió. A los ojos de Voldemort, ya estás muerto. Desde luego, no te prestaría demasiada atención, un pececillo al que mató tan fácilmente. Dumbledore continuó. Así que ahora estás a salvo. Jon asintió nuevamente. Mi petición es que simplemente quiero que vengas a Hogwarts el año que viene como estudiante de intercambio. ¿Estudiante de intercambio? Jon quedó atónito. Sí, un estudiante de intercambio de Beaux Batons por un año. Después de un año, ya no tendrás ninguna relación con Hogwarts. Dumbledore dijo con calma. Depende de ti si quieres ir a Francia o quedarte. Profesor, no lo entiendo muy bien, dijo Jon tartamudeando. Es así de simple. Dumbledore miró directamente a Jon a los ojos con sus pálidos ojos azul. Espero que puedas venir a Hogwarts y quedarte un año más. Al mismo tiempo, te prometo que en un año te contaré un secreto muy importante sobre ti. Jon sintió que su respiración se aceleraba un poco. Dije que esto es solo una petición al igual que la que me hiciste antes, depende de tus deseos personales. Dumbledore se quitó las gafas de media luna y se frotó los ojos. Entonces Jon, ¿cuál es tu respuesta? Capítulo 189. El ascenso del Señor Oscuro. En el estrecho sendero iluminado por las estrellas, una figura delgada y encapuchada caminaba entre los espinos bajos y densos. De vez en cuando, podía oír los sonidos de las ranas y los gusanos de seda a su alrededor, y caminaba rápidamente. No caminó hasta llegar a una hermosa puerta de hierro antes de levantar la cabeza con atención. Se quitó la capucha, dejando al descubierto un rostro delgado y una gran nariz aguileña, y sus ojos vacíos miraban fijamente el llamador de la puerta de hierro. Contraseña. El llamador, que parecía la cabeza de un dragón verde galés, emitió un sonido ronco. Supremacía de sangre pura, dijo Severus Snape fríamente. La puerta se abrió con un crujido y Snape entró en la mansión. Caminó por un sendero de piedra y a través de un seto de tejo. Al final del camino, una magnífica mansión emergió de la oscura noche. ¿Quién es? Una voz femenina vigilante vino desde la puerta de la mansión. Oh Severus. Narcisa Malfoy respiró aliviada. Dio unos pasos hacia adelante y se acercó a Snape, bajando la voz y diciendo. Llegas 4 horas tarde. Estoy a punto de explicarle esto al señor oscuro, Narcisa. La voz de Snape no era fuerte, pero no la bajó deliberadamente. ¿Puedes llevarme a verlo? Está bien, sígueme. El pasillo era amplio, poco iluminado pero profusamente decorado, con ricas alfombras que cubrían el suelo de piedra. Mientras la señora Malfoy guiaba a Snape por el pasillo, las pálidas estatuas en las paredes los miraban fijamente.
Llegaron a la puerta del sótano de la mansión. Narcisa Malfoy se detuvo y le guiñó un ojo a Snape. El señor oscuro está ahí. Había una hermosa mesa larga en el sótano, y había gente sentada alrededor de ella, pero todos estaban en silencio. De la chimenea de mármol salían llamas de color verde oscuro, lo que impedía que el sótano quedara completamente a oscuras, pero lo hacía parecer aún más inquietante. «Mira quién está aquí, Severus Snape». Una voz clara y aguda salió de la mesa. «Cola gusano, mueve una silla para Severus». A la luz del fuego, el orador tenía un rostro pálido, como de serpiente, y casi sin nariz. Un mago bajito escuchó la orden de Voldemort rápidamente, movió un banco y lo colocó al final de la larga mesa. Snape ignoró el banco y caminó directamente hacia Voldemort, se arrodilló sobre una rodilla, besó su túnica y luego dio un paso atrás. «Llegas 4 horas tarde, Snape». Un mago de cabello negro al lado derecho de Voldemort gritó con severidad. Parecía un poco polvoriento y tenía una nueva cicatriz en la cara. «Sí, Avery, porque pasé 4 horas contándole a Dumbledore los cambios de la marca tenebrosa en detalle. Y luego obedecí sus órdenes y regresé aquí». Snape dijo mientras se inclinaba elegantemente ante Voldemort. Dumbledore, Avery parecía furioso. «Esta es la misión que me dio el señor oscuro». Snape dijo con una sonrisa, luego levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Voldemort. «Hace 13 años, la última vez que me convocaste». Los ojos rojos de Voldemort miraron fijamente a los ojos vacíos de Snape. Después de un momento, sonrió. «Nott, sírvele a Severus un vaso de jugo de calabaza». El mortífago llamado Nott se levantó de su asiento, luego sacó una tetera de su bolsillo y vertió el líquido de la tetera en una copa de vino. Luego agitó su varita y salió volando hacia Snape. Snape tomó la copa de vino, la levantó y la bebió de un trago sin dudarlo. Voldemort asintió a Avery y comenzó a cerrar los ojos y descansar. «Snape, ¿dónde estabas cuando el señor oscuro cayó del poder?». Avery dijo con saña. «Estoy donde el señor oscuro me ordenó estar, en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, porque quiere que espíe a Albus Dumbledore allí», respondió Snape con calma. «Entonces, ¿cómo lograste sobrevivir bajo el mando de Dumbledore?». «Porque Dumbledore cree que soy suyo, cree que he confesado mis errores pasados». Mientras hablaba, Snape se burló. «La mayor debilidad de Dumbledore es que tiende a confiar en los demás sin reservas». «Entonces, ¿a quién eres realmente leal?». «No hay duda de que serviré al señor tenebroso hasta la muerte», dijo Snape con seriedad. «No he cambiado desde que tenía 11 años». Avery quería seguir preguntando. «Ya basta». Voldemort interrumpió groseramente. «Severus, llevas 13 años en Hogwarts». Voldemort volvió a abrir los ojos. «Dumbledore confía mucho en mí, maestro», susurró Snape. «He aprendido muchos secretos a lo largo de los años sobre ese chico, Harry Potter, y la profecía». Snape miró a Avery y a los otros mortífagos con cierta preocupación, luego se inclinó hacia el oído de Voldemort y comenzó a hablar con su voz más baja. 10 minutos después Snape dejó de susurrar. Voldemort lo miró con dulzura, le tomó la mano y lo levantó. «Bienvenido de nuevo, Severus», dijo con gracia. «Me siento honrado, mi amo». Snape dijo emocionado. «Avery, ve a sentarte en el taburete que Cola Gusano acaba de mover». Voldemort ordenó fríamente. Avery se quedó atónito por un momento, pero inmediatamente se puso de pie obedientemente, sin atreverse a desobedecer las órdenes de Voldemort. «Severus, siéntate a mi lado derecho». Voldemort señaló el lugar donde Avery acababa de sentarse. Snape se sentó, y Lucius Malfoy y él intercambiaron miradas al otro lado. Al igual que Avery, Malfoy también parecía un poco sucio, como si acabara de librar una batalla. Sin embargo, Snape miró al lado opuesto con cierta confusión, y no había nadie en el lado izquierdo de Voldemort. Voldemort pareció adivinar sus pensamientos y explicó con una sonrisa. «Pertenece a mi más leal sirviente. Aún está en Hogwarts. Gracias a sus esfuerzos, puedo reaparecer ante ti. Claro que pronto podrá volver conmigo. Parece que todos están aquí». Voldemort miró a la multitud. «Solo falta una persona. Creo que Karkaroff nos dejará para siempre, será ejecutado». Hubo una pequeña conmoción entre los mortífagos e intercambiaron miradas furtivas. «Por supuesto, el resto de ustedes, es decir, ustedes». Voldemort continuó. «Recibirás mi recompensa». «Muy bien, comencemos la reunión ahora». Capítulo 190 East Lake Road, parte 2. Cuando una luz dorada brilló, Honard volvió a abrir los ojos.
Bajo la luz del sol de la mañana, miró aturdido el camino que tenía delante. Eastlake Road, donde había vivido desde que era niño. Es la mañana del 25 de junio, el día después del torneo de los Tres Magos. Pasó la noche en la oficina de Dumbledore anoche bajo la pared cubierta con retratos del director. Dumbledore le hizo un saco de dormir. Los directores estuvieron charlando y haciendo ruido toda la noche, por lo que Jon no durmió bien en absoluto. Por supuesto, eso también fue porque estaba preocupado. A la mañana siguiente, hace apenas unos minutos, Fox lo envió desde la oficina del director y vino aquí. Ese feo pájaro negro y gris parecía mucho más grande que ayer. Ayer solo tenía el tamaño de un puño, pero ahora era al menos del tamaño de una tetera. El color del cuerpo también es más rojizo. Sin embargo, viajar a través del espacio todavía le resulta un poco difícil, al menos consume mucha energía física. Estaba tumbado perezosamente en el césped, a un lado, tomando el sol. Jon sintió que si los otros Fénix vieran a Fawkes ahora, definitivamente querrían limpiar su casa. Al abrir la bolsa que llevaba en la espalda, Jon ya había metido en ella algunas cosas importantes antes de la tercera prueba del torneo de los Tres Magos. Jon recogió al Fénix paralizado del suelo y lo arrojó. Al mismo tiempo, abrió la boca de la mochila para que el Fénix pudiera tomar el sol. Mientras caminaba hacia el número 86, su mente estaba pensando en lo que sucedió ayer. El plan para escapar de Hogwarts comenzó el primer día que supe que era un mago, y desde ayer estaba básicamente completado. No importaba lo poderoso que fuera Voldemort, seguía siendo el mago oscuro más poderoso del mundo en la segunda mitad del siglo XX, y tenía el apoyo de la gran mayoría de las familias de magos de sangre pura. Aunque Jon creía que Dumbledore definitivamente sería capaz de aplastar a Voldemort con su inteligencia y ganar al final. Pero Dumbledore era viejo después de todo, y su energía no estaba a la altura. El número de personas en su Orden del Fénix era mucho menor que el de los mortífagos. Así que no importa cómo Dumbledore logre la victoria final, el resultado final siempre será trágico. Como un mago relativamente famoso nacido en una familia de no magos, Jon Arryn y Voldemort estaban naturalmente en lados opuestos uno del otro. Así que, en cierto sentido, solo tenía dos opciones. Una era unirse a la Orden del Fénix y luchar contra los mortífagos con espadas y armas reales, y la otra era encontrar formas de evitar este vórtice. Jon eligió la última ruta. Todo iba muy bien. La aparición de la falsa muerte tomó a Dumbledore con la guardia baja. Si no admitía que Jon Arryn estaba muerto, entonces no podría probar el regreso de Voldemort, ni podría disfrazar a Ojo Loco Moody como Barty Crouch Jr. e infiltrarse en los mortífagos. Pero, las personas mayores siempre tienen la mejor experiencia. Jon no pudo evitar suspirar. Después de todo, he estado en Hogwarts durante 3 años, y tengo sentimientos por todo en Hogwarts. Enfrentando la repentina tentación de Dumbledore. Esta vida de estudiante de intercambio de 1 año lo tomó por sorpresa. Dumbledore no le dio a Jon una opción directa. Para ser honesto, fue bastante concienzudo y ayudó directamente a Jon a conseguir una identidad como estudiante de Beaux Batons. Así que Jon podría ir directamente a Beaux Batons e ignorar el documento del estudiante transferido. En el año escolar 1995-1996, que fue el 5º año de Harry Potter, la sensación de crisis fue mucho menor que en los 2 años siguientes. Al menos no había frecuentes masacres de muggles, y los magos muggles no estaban privados del derecho a usar varitas. Después de todo, Voldemort acababa de resucitar, y se encontró con un oponente con forma de cerdo y aspecto de avestruz, llamado Cornelius Fudge, por lo que decidió esperar el momento oportuno y acumular fuerza. Cambiar a la identidad de un mago que no sea muggle podría no ser peligroso. Además, Jon también sentía curiosidad por el secreto mencionado por Dumbledore. Dumbledore no es una persona que exagere. Dijo que era muy importante, por lo que este secreto no debe ser simple y debe ser relacionado con él mismo. Además, Jon sintió que esto estaba relacionado con la atención especial que Dumbledore le había prestado en los últimos años. Jon, que estaba en un dilema, se detuvo. Porque llegó al número 86 de Eastlake Road, su casa. Hay un coche aparcado fuera de la casa. También había un anciano jadeante de pie en el patio de su casa, y una mujer de mejillas rosadas y cabello negro. A juzgar por la forma en que iban vestidos, eran 2 magos. Estaban hablando con Eric. «Soy el Pias Doge», dijo el anciano al que le quedaban pocos cabellos blancos en la cabeza. «Soy amigo de Albus Dumbledore, y ella es Estia Jones».
No hay duda de que el señor Ericard conocía a Dumbledore. El amigo del director Dumbledore. Dijo emocionado. Bienvenidos, bienvenidos. La situación es esta, explicó Doge jadeando. Un mago oscuro muy malvado ha resucitado y disfruta masacrando mugles como tú por tu seguridad. Albus decidió enviarnos a organizar tu viaje a Francia. Mientras hablaba, entregó una carta. ¿Vas a Francia? Eric parecía un poco sorprendido. Si la situación es bastante urgente, continuó explicando Doge. Mira la carta que te dio Albus. Si todo está bien, puedes organizarlo. Jessica y yo iremos a recogerte en 3 días. ¿Cómo está John? La señora Judyard preguntó con cierta preocupación. El Epias Doge y Estia Jones no pudieron evitar mirarse el uno al otro. No te preocupes por él, dijo vacilante la bruja de cabello negro. Ni Eric ni Judy pensaron mucho en ello después de que los dos magos se fueron, comenzaron a discutir. John nunca apareció. No hay duda de que Epias Doge y Estia Jones no deben saber que él todavía está vivo, así que si aparece, definitivamente causará muchos problemas. Ayer Dumbledore prometió ayudar a sus padres a mudarse a Francia. Inesperadamente, hoy cumplió su promesa. John sacó el feo fénix de su mochila. ¿Podrías entregarme una carta, Fawkes? John preguntó en voz baja. Phoenix hizo un puchero orgulloso, mostrando su desacuerdo. ¿Cómo podría compararse con esos humildes búhos? John sacó una pequeña bolsa de hierbas de su bolsillo. Los ojos de Fox de repente se iluminaron y asintió apresuradamente. John pensó durante un buen rato, y cuando Fox se impacientó, dijo lentamente. Tengo una carta y quiero que se la envíes a la señorita Astoria Greengrass por mí. Antes de finalizar con este video quiero dar un agradecimiento especial a Juan Daniel Sigero Jiménez, Herman Pagliafora, Osvaldo Alegre Belmar, Eduardo Vergara, Cotoria Cane, Giane App, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, José Perea, Juan Ceballos, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Nach Sanma, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Víctor Santos, Admed Enríquez, Víctor Guzmán, Yacer Saavedra, Leonardo Gutiérrez, José Hernández, Guevani Perdomo, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Héctor R.P., Chepo, Luis Justo Montalvo, Cuchi y José Sullón. Y así termina este video. Si quieres continuar con esta historia, en el canal encontrarás más capítulos disponibles.